muy rápida, una emergencia que, al contrario, súper hiper rápida. Entonces, si ustedes tienen un paciente ya con hemorragia diagnosticada y está en hospitalización, ya les han hecho toda la chamba. Y lo más probable es que no se necesite mayor cosa. Es decir, ya seguramente le han hecho una endoscopía o le van a programar para una endoscopía o para una ecografía. En cambio, en emergencia, y eso es lo que les va a tocar a ustedes, cuando ustedes entran en médicos generales a una clínica para ganarse los chiquilines, o de repente en el serum, no van a saber si hacia qué se enfrentan, si a una historia de hospitalización, para internarlo de repente en un centro de salud, en un paciente con emergencia o en un paciente de consultorio. Entonces, ¿qué harían si viene una hemorragia digestiva por emergencia? ¿Qué es lo primero que harían? ¿Usted qué haría? Depende si es una hemorragia digestiva alta o baja. No, en general, yo lo primero que haría es ponerle una vía. Si es una hemorragia, le pongo una vía. Dejo de pensar si es alta, baja, pericial, grave, aguda. Le pongo una vía. ¿Saben poner vías? Eso tienen que aprender. ¿Ya? O sea, se va un ratito de emergencia, está a tope el hospital o cualquiera, se agarra un enfermero, una enfermera, me refiero a agarrar, pedirles el favor, y ¿qué pasa si anda por consultorio? ¿Con hemorragia? Claro. Después el hombre. Dime. ¿Qué harías? Igual, ¿no? Poner una vía y No, porque en llevarlo. consultorio no tienes nada. Si es por consultorio, lo mandas a emergencia. O sea, deberíamos ponerlo en consultorio. Pero si se te choca, el problema es tuyo. O sea, tú no lo mandaste a emergencia. Fiscalía no te va a decir, no, te lo tenía. Nada. Tú agarras al paciente, código azul, y que baje emergencia. Ahora, en consultorio se supone que el paciente también es inteligente, es decir, si vomita mucha sangre, sabe que en consultorio le van a dar la cita de acá 3 meses, 20 días, no es tonto. Yo ahorita vomito sangre, ¿qué hago? Me voy a emergencia, no voy a ir a consultorio, no voy a ir a una clínica, me voy a emergencia a un hospital. Entonces, si lo ves en consultorio, lo más probable es que sea una hemorragia leve o una hemorragia que no esté en el momento. Es decir, he vomitado hace 3 días. Entonces ahí no le vas a poner una vía. ¿Qué harías en consultorio? Le pregunto. Ahí sí defino si es aguda, si es crónica. En emergencia no me interesa. Si ha venido por emergencia, le pongo una vía y después pregunto. Me dejo entender cómo son los escenarios. ¿Y qué pasaría si está hospitalizada y vomita? Tu amigo está al lado de ese mismo que está escribiendo. ¿Cómo se llama? Entonces, tú estás en hospitalización, el paciente está tranquilo y en eso lo ves vomitar. Por supuesto, ya tiene vía porque está hospitalizado. ¿Qué haces? Reposición de Ya, reposición, pero ya está con vida, le abres, no pasa nada. ¿Qué más? Por allá. ¿Qué haría usted? Hemograma para ver qué cantidad de sangre está perdiendo. Sí, pero lo primero, o sea, más que ordenar, que a nadie le gusta que le ordenen, tú haces esto, tú lo, es tú hacerlo. ¿Qué podrías hacer? Subo la cabecera. La cabecera del paciente o lo siento. Porque es importante que no se aspire. Entonces, mira cómo cambia el escenario depende de una hemorragia. ¿Me dejo entender? Dicho eso, vamos a empezar lo que es hemorragia digestiva. El concepto es toda pérdida de sangre intraluminal que tiene como origen el tubo digestivo. En realidad la endoscopía es importante, sí, pero no es lo que primero deberíamos hacer. Hay otras cosas que deberíamos hacer. Entonces, ¿cómo defines hematemesis, melena y hematoquesia? ¿Alguien sabe? A ver, doctora, usted. Hematemesis es vomitar Bueno, sangre. ajá. Melena es iniciar las heces extramuscular. Es sangre digerida, ¿no? Uno se traga la sangre, digiera con el ácido y salen color negras, que son las melenas. Ahora, hay pseudomelenas que a mí me pasaron, no exactamente a mí, porque yo sangré, pero sí entré a una colon y te cuento que me lo encontré el colon como lavado de carne. Pucha, dije, este está sangrando. Entré, salí, volví a entrar, me demoró un montón y no encontraba nada. Me metí a ilio terminal, o sea, hice una ileoscopía. Con el colon tú puedes entrar al ilio y mirar el ilio y ver una ileoscopía. Y no encontraba.
debe ser de más arriba. Terminé y le dije, señora, ¿qué ha comido? ¿Qué ha tomado? No, nada, ayer solamente la preparación, pero me tomé una gelatina. ¿De qué color? Roja. ¿Quién tenía la culpa? Yo, pues, por no preguntar. ¿Cuánto me demoré la columna que debería ser 20 minutos? La me tiré una hora, y por gusto. Entonces, es súper importante que piensen en pseudo-listerisis, ¿no? ¿Y hematoquesia qué es? A ver, la doctora computarizada. ¿Qué es hematoquesia? Haces en la sangre que vamos a encontrar en las heces. Pero ya ¿De dónde es? ¿Es de arriba, de abajo, del medio, de un poquito más allá, un poquito más acá? A ver, más para la derecha. ¿Del ano? Ya, sí, la pegada a la pared. Ajá, ¿tú qué tienes? ¿Cómo que según yo? ¿Qué libro has publicado? ¿Qué es hematoquesia? Es el sangrado también bajo, pero podría ser de intestino delgado o inclusive de estómago. Si tú, por ejemplo, tienes un volumen demasiado grande de sangre y haces una cantidad, recuerden, las chicas, no sé, campeones ustedes, si han estado mucho tiempo con una dama, cuando ellas sangran, están con un genio tremendo. ¿Por qué? Porque les duele. O sea, la sangre molesta, irrita, y en el estómago lo que hace es aumentar el peristaltismo. Y eso hace que si a veces es mucho volumen, empieza a salir gran cantidad de sangre. Y eso produce una hematoquesia. Es decir, tú piensas de que es intestino delgado y en realidad es estómago, pero es el volumen. Doctor, entonces, ¿cómo lo distinguiría? Depende. ¿Cómo te llamas? Sí. Gustavo. Gustavo, por ejemplo. Pata tiene cara de que le gusta el trago. Nos encontramos en Ticla, doctor, me ha gustado su casa de hemorragia, invíteme una chela. Me invito una chela. Oye, ¿estás tomando analgésicos? Sí, tengo migraña. ¿Qué tomas? De todo. Ibuprofeno y demás. Pero estoy preocupado, doctor, por eso me he venido. Bájale, estoy estresado. ¿Ya has almorzado? No. Él va a hacer hemorragia. Yo le invito una chela para que me pague después de endoscopía, ¿no? Porque va a salir así. Entonces, ¿cuáles son las características para que sangre? 4 cosas. Helicobacter pylori. ¿Cómo se contagia el helicobacter? Básicamente alimentos crudos, por eso es que en los países no desarrollados hay mucho más que en Estados Unidos, que la florada y todo eso. Lo otro, ensaladas. O sea, no digo que no coman, pero el helicobacter pylori es un factor de úlceras. Lo otro que es, lo que les digo a mis pacientes, ¿cómo se contagia? Besos apasionados. ¿Por qué? Está en el sarro de las dietas. O sea, en el sarro está el helicobacter. Básicamente eso, ¿no? Entonces, un ceviche, imposible. O sea, acá el 70% de la población mundial tiene helicobacter, que es un factor de riesgo para cáncer y también para úlceras, pero es un factor de riesgo. Por ejemplo, yo trabajo en el Goyeneche. ¿No va a morir de cáncer de pulmón, doctora? O sea, ¿por qué? Pues si trabajo en el Goyeneche, donde hay un montón de smog. Porque vive en Yaraguay. Pero trabajo mucho más en el Goyeneche. Estoy todo el día ahí. Y en la clínica de Arequipa, que es la avenida Ejército, full contaminación. Encima, mi consultorio está pegado a la ventana para respirar todo. Pero es un factor de riesgo. Entonces, el Helicobacter pylori a veces vienen los pacientes, tengo Helicobacter, ¿qué hago? 70% de la población. ¿Cómo me la contagio? Ensalada, agua cruda, las chelas, ¿no? Cuando van al galenito. ¿Sigue habiendo galenito? En mi tiempo había, imagínense ese entonces. Entonces te chupas y le pasas el vaso a tu compañero. Ahí está el problema. Y por ahí te emborrachas mucho, y te acompaña a cargar celular. Es chakra, yo sé, ¿no? Sigue siendo chakra, ¿no? ¡Pam! En el sarro los dedos, ¿ya? Entonces, eso es un factor de riesgo y me encanta. ¿Augusto, cómo te llamas? Gustavo. Gustavito. Todo mal diclofenaco, estrés, y encima se tomó su cuerda y se encontró con alguien, el COVID. Hace probablemente una hemorragia por úlcera. Entonces, hematemesis, melena y hematoquesia es el sangrado. Te da una idea de dónde es el sangrado: melena digerido, estómago, hematoquesia puede ser intestino delgado o gran cantidad del estómago. Y, ¿qué más hay? Hematoquesia, melenas,
estómago mayormente, ¿no? Se dice que el ángulo de 3, que es la segunda. Para mí lo más importante de todo el estómago, el intestino y colon, creo que es el esfínter esofágico superior, porque ahí se quedan a veces monedas y no pasa el chiquito. Unión esófago-gástrica, Barrett, creo que tienen que ustedes saber muy bien Barrett, porque es una lesión preneoplásica. Creo que deberían considerar mucho el antro, porque en el antro hay problemas. Y creo que más importante que el antro es la segunda porción del duodeno, porque ahí viene el colitiasis, ampulomas, cáncer de duodeno. ¿Ustedes se acuerdan de Steve Jobs? ¿Quién es Steve Jobs? Empecemos por allá atrás. Allá. Ajá, hola. Steve Jobs, ¿sabes quién es Steve Jobs? ¿Gerente de qué? ¿Qué dice? ¿Quién es Steve Jobs? ¿Nadie sabe? ¿Pero qué hizo? De interesante. Se murió. ¿Hizo? ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? ¿Los amó? Hizo la tecnología Touch. Cuando yo tendría unos 18 años, bueno, 16, y quería enamorar, lo hacía por Messenger. No, era más antiguo que el Hi-Fi, que era el Messenger. O, sí, no sé, pero es claro, pero así funcionaba. Tenía esos celulares que ni siquiera yo lo tenía. Le pedía a mi papá que tenía un celular que se recargaban con tarjetas de $10. Que era carísimo. Y estos $10 te servían para ¿cuántas? 300 palabras. Ahí quedaba. Entonces, si tú querías preguntar a la chiquita, hola, ¿cómo estás? Más o menos te tirabas unos $2. O sea, querías. Ahora no cuesta nada. Yo cuando quiero mandar un mensaje ahí medio subliminal, ChatGPT, perfecto. Eso no existía. Entonces, en el celular yo que tenía que poner la 5 y apretar H. Si quería poner la O, creo que la P, y apretar 2 segundos y te iba a salir. ¿Correcto? Eso lo actualizó o inventó la tecnología de touch de que ustedes fueron, bueno, para el app y demás, me asusté, pensé que lo estaba diciendo, a través de Steve Jobs. ¿Te imaginas cuánta plata hizo Steve Jobs? Inimaginable. ¿Sabes de qué murió? ¿Páncreas? Un cáncer de páncreas, ¿no? Entonces, existe un síndrome que se llama el síndrome periampular. El síndrome periampular consiste en cáncer de duodeno, de ampolla, o de cabeza, o el del coleocodistal, llamado colangiocarcinoma. ¿Me hago entender o no mucho? Entonces, este síndrome periampular me parece wow, porque está en la segunda porción. Entonces, el ángulo de 3 está en la segunda porción, por eso me parece súper importante. Y la definición va con esto. La hematemesis es por encima de la segunda porción, o ángulo de 3, y por debajo de la hematemesis. Perdón, la hematoquesis. ¿De acuerdo? Muy bien. En realidad, la hemorragia digestiva es muy importante clasificarla en varicial y no varicial. Gustavito, tomó y demás, lo más probable es que sea úlcera. Y ese es un no varicial. En cambio, ¿cómo se llama usted el de atrás, doctor? Andresito. No sé Andrés. Pero Andrés le da mucho al trago. Y empezó desde esta edad, 20, 21, 22, 23, después la 1, 24, 30, 35. Encima se hizo gordito. Se hizo gordito, tenía panza. ¿Cuál es el primer factor de riesgo para cirrosis, doctor? No, no. ¿Usted, doctor? ¿Usted? Hígado. Ahí está, el hígado graso. En realidad, en el mundo occidental, en el mundo rico que yo pertenezco, me refiero al rico de comer, que está mal, Kentucky, pizzas, gaseosa y demás, y poco ejercicio, hace que haya esteatohepatitis. No estoy hablando de la esteatosis que de repente el doctor se mencionaba. Yo tengo esteatosis hepática, por ahí la doctorista, por ahí el doctor, usted también. O sea, ¿qué es grasa en el hígado? Pero no es mayor cosa. Entonces, la grasa en el hígado no es mayor cosa. ¿Cuál es el problema? La esteatohepatitis. ¿Qué es la esteatohepatitis? Es la inflamación del hígado por grasa. Y eso sí lleva a cirrosis. Entonces, no es tan infrecuente
lo más probable, lo que ustedes van a encontrar en el 85% es el paciente no varicoso. Entonces la hemorragia digestiva no varicosa. Y 15% la varicosa. No es exactamente 15, puede ser un poco más, de repente 30, pero lo que quiero dejar entender es que la varicial es mucho más. ¿Qué otra etiología de hemorragia digestiva conoce usted, doctor? ¿Otra? Otra etiología. Ajá, o sea, ya te he dicho varices, ya te he dicho úlcera, porque esa es la de Gustavito. ¿Usted, Gustavo? Esa es úlcera, varicial, ¿qué más? Cáncer. Nunca van a perder con 3 respuestas: neoplasia, infección y autoinmunidad. Nunca van a perder. Por ejemplo, etiología del cáncer de cerebro: neoplasia, perdón, patología cerebral, ¿cuáles conoces? Neoplasia, autoinmune, infección. Todo resume eso, todo. O sea, cuando no tengan que decir, ahí está. Y por último, si te tocó el cuarto lugar, criptogenética, que significa no tengo ni idea qué es, pero es criptogenética, y suena buenazo. Entonces, en realidad va por ahí. Yo diría que ustedes tienen que aprender 5 etiologías: úlcera, varices, malorivaes. ¿Qué es el malorivaes? ¿Sabes? Es al toser, hay un desgarro. Más que al toser, es al vomitar. Nos vamos otra vez a Ticla con Gustavo. Estoy ahí, ¿cómo vas a tomar pues esta hora? Te va a vomitar. Yo vomito y tristemente el estómago se hernia a través del esófago, porque están ahí los pilares. ¿Y qué pasa? Hago un desgarro longitudinal de la unión esófago-gástrica. ¿Por qué les digo desgarro longitudinal? Porque en el examen del seno les ponen transversal, oblicuo, longitudinal del unión esófago-gástrica. Ese es el malorivaes. ¿Qué más hay? Como ustedes dicen, tumores gastrointestinales, malformaciones arteriovenosas. ¿Cuántas capas conoce usted del estómago, doctorita? No, a la que no la recogí la piscina. Son 7. La mucosa, la muscularis mucosae, la submucosa 1, la submucosa 2, la muscular propia, la serosa y la tenesa. ¿Dónde termina? A la que le recogí el lapicero los vasos submucosos. Debajo de los submucosos. ¿No? Entonces, ¿qué sería el de la foie? Es una malformación. Normalmente terminan debajo de la submucosa. Este está terminando arriba de la mucosa. Por tanto, tú lo raspas y sangra. Ese es un milagro. Entonces, ¿qué etiología conocen de las hemorragias? Úlcera, neoplasia, ¿qué más? Malorivaes, cáncer de la foie. Muy bien. Como hablábamos, ¿no? ¿Cuál es el que peor causa daño al estómago? El que te lo comida. Tiene un riesgo relativo de 14. ¿No? La mayoría de hemorragias se autolimita, eso es lo bueno. Ustedes están en el CEU y ven que viene un borrachito vomitando. No digo cirrótico, de repente uno que tomó y dice, ¿ahora qué hago? No me acuerdo de la clase. Cierra la posta. No estás. Y lo ve, todo y todo, no, se vaya al centro de salud. Eso es lo que hace. Se va a autolimitar, no se entra en miedo. Que vomite dentro y que les manche la posta, o cuando vomita afuera, no, 90%. Si es parcial, no se autolimita. Entonces, ¿a quién va a abrir la puerta? No al cirrótico, ¿no? Porque ese sí se va a morir dentro de la posta. Y ustedes van a tener que hacerse. Pero si es uno que, no sé, un señorcito, no pasa nada. No, lo ideal es que lo atiendan, pero se va a autolimitar si es que no lo atienden. La otra clasificación es según la bulimia, es decir, si es mucha, es leve, moderado, severo. Recuerden que la severa, y esto deberían apuntar, es que deberían hacer ¿qué? Una intubación. ¿Por qué? El riesgo es de que se aspire, ¿no? Como un bebé, si vomita mucho, se puede aspirar y dar una pneumonitis, y eso es invasivo. Enfoque inicial. Entonces podemos ver, como te das cuenta, todo es casi en el interrogatorio.
dependerá de cómo viene, ¿no? O sea, si tú ves un paciente amarillo con vómitos, pensarás en una cirrosis. Si tú vienes un jovencito que esté vomitando, yo pensaría en alcohol o un maloliváis. Si veo una persona mayor que vomita, lo primero que haría es ver si es fibrilador. O sea, le pongo el esteto y veo si fibrila. Si fibrila, le pregunto, ¿toma warfarina, algún anticoagulante? Pues está anticoagulado y por eso vomitó. Si en todo caso no lo veo fibrilador y no anticoagula, le preguntaría si tiene algún problema de artrosis, algo y que esté tomando crónicamente ibuprofeno o algún ketorolac y demás. Entonces, yo creo que es muy importante, y es lo que decían nuestros padres o los abuelos, ese doctor me diagnosticó desde que yo entré. Y es la verdad, ¿no? O sea, por ejemplo, a veces atendemos 21 pacientes en la consulta y se nos pasa. Entonces vienes y tú ya solamente estás así y lo miras. Tú ya más o menos sabes qué tiene. Por ejemplo, la hemorragia es así. Por supuesto hay que hacer el interrogatorio, hacer una buena historia, pero como les he dicho, depende mucho del escenario donde se encuentran. Si están en emergencia van a tener un infarto, van a tener una hemorragia, van a tener una ACV, van a tener una diarrea, un cólico menstrual, o sea, van a tener todo. Y ustedes tendrán que decidir a quién atienden. Muy bien. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, del examen físico, yo si veo a un paciente con fetor alcohólico y demás, yo al toque, ¿qué hago? Le descubro la camisa y le veo al tórax. Si hay telangiectasias, 90% es erróneo. Si yo lo veo amarillo, o feminización, o asitis, o sea, definitivamente ese vómito debe ser por varices, ya sea varices gástricas o varices esofágicas. Pero si miro a un paciente que está pálido y camina, por ejemplo, lo veo pálido, digo, y no te sientes cansado, no me siento normal. Le tomo la presión y el pulso y no está taquicardia y la presión no está muy alta, este es crónico, de repente es un paciente renal. Pero si veo, por ejemplo, Gustavo bien y lo veo pálido, agitado, este ha vomitado bien. A él limpiar, le pongo una vía. Entonces dependerá mucho también del examen físico. Y la resucitación, como les he dicho. Si viene por Gustavo y dijo, he vomitado hace 10 días y un poquito, no le voy a poner por una vía, no lo voy a intubar. ¿No? Así hace cuánto, 10 días. ¿Has hecho melena? Sí. ¿Hace cuánto? Hace 3 días ya dejé de hacer. Las melenas demoran hasta 10 días en salir. Recuerda que tú sangras en el estómago y tiene que haber un recorrido. Entonces, a veces me interconsultan, paciente con melenas de hace 20 días. Bueno, hace 20 días podría ser. Pero si ya, o sea, después del sangrado puede demorar hasta 10 días. ¿Me dejo entender o no mucho? Transfusiones, ahora vamos a ver. Hay una terapia que se llama terapia restrictiva. Si viene un cirrótico con 10 de hemoglobina, ¿le pones sangre de coco? Sí, no, ¿por qué no? Solo se transforma menos de 7. Claro, 7, 8, ¿por qué? Porque aumentas mucho más la presión hidrostática y vas a sangrar más. ¿Me hago entender? Muy bien. ¿Cómo distingues una hemorragia digestiva alta de una baja? ¿Alguien sabe? Primero es más caótica la alta. Normalmente sangra más que una baja. Una alta, además, aparte de ser caótica, hay síntomas vegetativos, ¿no? Taquicardia, sudoración. Normalmente duele el estómago cuando tú tienes una úlcera, el colon no duele. Los sonidos intestinales aumentan con la misma sangre, ya que aumenta el peristaltismo. Y el cociente urea-creatinina. ¿Alguien sabe por qué se eleva la urea-creatinina? Falla prerrenal, disminución de volumen. ¿Qué dicen? Por allá, ¿qué dicen? Porque la urea es una base nitrogenada. Y cuando tú sangras del estómago, se absorbe en el duodeno, en el intestino delgado, y sube la urea. Y la creatinina no.
De repente, si tuviera una falla renal, sí sube la creatinina, pero en este caso no. O sea, imagínate que yo sangro normalmente mi hemoglobina es 17 y sangro hasta 12. Son 5 de hemoglobina, es por lo menos un litro. ¿Qué va a pasar con ese litro? Se absorbe en el intestino y la urea me va a salir ya no en 40, que es el valor normal, me va a salir en 120. Y mi creatinina, yo no soy renal, mi creatinina debe ser 0.97, 8, ponle 1. Entonces, si mi urea se eleva a 400, entre 1, ¿cuánto es? 400. Pero si yo tengo, por ejemplo, un hemorroides, están todo el día sentado, levanto pesas, como picante, viajo hasta Moliente, estoy en el calor, sangro del ano, o sangro, por ejemplo, del recto, por lo que sea, ¿cómo se me va a elevar la urea? No se me va a elevar la urea, porque no va a pasar por el intestino delgado. Entonces, mi urea, ¿cuánto es? 40. 40 entre 1, ¿cuánto es? 40. Entonces, en una hay 400, en la otra 40. Entonces, la urea es súper importante para distinguir estos cuadros. ¿Me dejo entender o no? Alimentos y fármacos, lo que les conté, ¿no? De la gelatina de mi paciente que me tiré una hora por gusto, que en realidad yo tuve la culpa de no preguntar si comió chocolate, gelatina, bismuto, ¿no? El bismuto también tiene las heces negras, o inclusive el hierro, sobre todo el hierro sacarate. Las pacientes con gestaciones a veces vienen y te dicen, estoy haciendo negro, ay, ese es el embarazo, seguro que está sangrando. No, es el hierro que le sangra. Muy bien, datos de laboratorio. En realidad, anemia, como han dicho, la urea creatinina, y es importante. ¿Preguntas hasta acá? Entonces, el manejo de una hemorragia intestinal, gastrointestinal aguda es básicamente hacer el interrogatorio y la resucitación, ¿no? Entonces, nosotros tenemos un montón de scores para saber si debería ir a endoscopía o no. Y básicamente ahora vamos a ver varios scores. El tratamiento que debemos darle es, como ustedes ven, la reanimación. Dependerá si es una leve, en realidad no necesitará reanimación, una moderada, severa, sí. ¿Qué le das? Cloruro de sodio, importante. No le vas a poner extrosa, no necesita, hermoso. Necesita controlar la presión, mejorar la frecuencia cardíaca y mejorar la perfusión tisular. Y para eso, el cloruro. ¿Cuánto le pondrás? Depende. Si tú le pones a un cirrótico mucho volumen, ¿qué va a pasar? Lo vas a encharcar, porque no maneja volumen. Así tenga la hemorragia. Le pasarás poquito, 250, 500. Alguien me dijo de reponer volumen a volumen. Vomita un vaso de sangre, le pones 250 kilómetros. Pero en cambio, Gustavo, vomita un montón, yo le meto litro, es grande, fuerte. No pasa nada, este va a orinarlo, si es que me paso. Pero el cirrótico no te motiva y puedes hacer un encharcamiento pulmonar. Entonces, la reanimación es para los dos, pero el volumen, la cantidad, depende. ¿Me dejo entender o no te dejo? ¿Cuándo sonda? A Gustavo, ¿para qué lo voy a sondear, pobrecito? Pero, por ejemplo, si viene un paciente mal, o sea, tristemente ya pues vomitó, no sé, un indigente, vomita y vomita sangre, le pones y le pones sonda para chequear exactamente cuánto está orinando, porque él no te va a decir. ¿Me dejo entender? Transfusión de sangre total dependerá. Si es un paciente no cirrótico, le puede concluir esta consistencia. Pero si es un paciente, como ustedes han dicho, cirrótico, muy bajo, porque si no aumentamos la presión hidrostática. Muy bien, ¿qué medicamentos? Para ambos, omeprazol. ¿Cuántos? Importante. La ampolla viene de 40, le ponemos 2 ampollas, tiene que ser 80 miligramos. Primero en bolo o en infusión y luego cada 12, más que suficiente. Es igual el omeprazol, el panto, el desomeprazol, todo es igual. La infusión es igual que el bolo, es igual. La cuestión es que le metas 80 al principio y después cada 2. Doctor, ¿cambiará algo si le pongo cada 8, cada 6? Cambiaré el bolsillo nada más, pero en realidad para hemorragia intestinal. Listo. Indicaciones de transfusión de sangre concentrada en batidos, también es un
Si hay una enfermedad cardíaca o mayor de 65 años, tiene que ser 10 plaquetas. ¿Cuándo plaquetas? Perdón, existe un severo sangrado y tiene menos de 50.000 si el plan es quirúrgico. Pero si no hay una alteración, no pasa nada. O sea, por ejemplo, si es cirrótico, ¿le pondrían plaquetas? No, por más que esté bajo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un escleromegalia, ¿no? Porque hay una hipertensión portal, la cual hace un flujo hepatófago, o sea, no va la porta hacia el hígado, sino que todo el flujo se pasa retrógradamente hacia el vaso, y el vaso crece. ¿Y el vaso qué le gusta? Sangre y plaquetas. Por eso se cuesta un montón de plaquetas. Entonces, si tú ves a un paciente con 50.000 plaquetas y vomitó, una ecografía para mirar si es cirrótico. Si es cirrótico, no le vas a transfundir plaquetas. Lo que vas a hacer es aumentar el trabajo del vaso y vas a aumentar la dolencia. ¿Me vas a aumentar? Entonces, eso. Plasma fresco congelado, igual, ¿no? Si es cirrótico, va a tener el INR. ¿Qué pasa si tú dejas una hemorragia digestiva que siga sucediendo y no lo reanimas, no le pones omega y no descubres la causa para ser tratada? Lo más probable es que intervenga una insuficiencia renal si no hubiera un infarto agudo de miocardio con baja hemoglobina, una broncoaspiración, como les dije, poner a 90 grados la camilla, o una insuficiencia respiratoria por aspiración. Muy bien, sangrado no varicial. ¿Qué tratamiento endoscópico tenemos? Esto me parece súper importante. Desde que yo era alumno, que se hace mucho tiempo, hablaban de Forrest y creo que se seguirá hablando de Forrest por mucho tiempo. ¿Y por qué motivo? Básicamente, porque siempre les van a preguntar, ya sea en Estados Unidos, en España, el 2A. ¿Y por qué es importante el 2A? El 2A es el vaso visible. ¿Y por qué es importante el vaso visible? Porque a partir del 2A para atrás, tienes que hospitalizarlo y tienes que hacer un second look endoscopy. Es decir, tienes que hacer una endoscopía de una segunda endoscopía. El doctor sabe, ¿puedo hacer la endoscopía? Sí, pero si ha sido hace 10 días, lo dejo. Pero si es un sangrado activo y que necesito curarlo, sí puedo entrar a la endoscopía. Y depende, si encuentro este sangrado, chorro, tiene una recidiva del 95%. Así le ponga la reanimación, así le pongas a la medicación. Entonces tengo que volver a entrar a ver y no haya sangrado. Igual el 1B, ¿correcto? Igual el del 1B, porque este es un sangrado en baba o napa, o sea, sangra de poco en poco. ¿Me dejo entender o no? Y este es un vaso vacío. ¿Por qué es importante? Porque hay que lavar. Le digo, Gustavo, pásame una jeringa o con el jet lo lavo. Si sale el coágulo, se desprende y se vuelve este, le hago su terapia endoscópica. Pero si no, hay un coágulo. Y del coágulo no pasa nada. A partir de acá, no lo hospitalizo, no le hago second look, solamente a partir de acá. ¿Me dejo entender? Entonces, por eso es tan importante el 2A. Porque el 2A que dice, anterior a esto, 1A, 1B, necesito volver a verlo, necesito terapia endoscópica y probablemente a partir del 2A para adelante, no pasa nada. ¿Ya? Entonces, la mayoría que encontramos es esa, la 3. Entonces, ¿se va a hospitalizar? No. ¿Vas a hacer una segunda endoscopía? No. Entonces, te doy de alta. O sea, no necesitas estar ni un día. ¿Preguntas hasta acá? ¿Tú qué estás pensando? ¿Sí? ¿Algo? 2B, si es que el coágulo llega a moverse. 2B. 2B, no llega, siempre va a ser B. Siempre está allá, es una mancha. Por ejemplo, ahorita, por ejemplo, salí con unos amigos del DV, si bien está negro, no escucha, sino que salimos con unos amigos y bajé en el coche y está aquí en el lado. Y me cierro yo solito la puerta. Empecé a hablar en arameo. ¿Ya? Cuando veo, ¿va a volarse mi uña? No, se va a quedar así, ahorita está negro. ¿No? Y estoy seguro que se me va a volar la uña. No, eso es igual, o sea, ya es un cuadro, no va a pasar nada. Estás oyendo.
El 2B no. Es hasta 2A. Es hasta 2A. Y lesiones de bajo riesgo 2B, 2C y 3. Por supuesto hay predictores de alto riesgo para sangrado. ¿Qué? Un active bleeding. ¿Cuál sería un active bleeding? No hago porque es sangrado chorro. No bleeding visible vesical. O sea, 2A, ¿no? El 2A. La úlcera mayor a 2 centímetros y úlcera de la curvatura menor. O sea, nosotros tenemos úlceras que tienen características macroscópicas que pueden ser malas. ¿Cuál? De bordes irregulares, que no lleguen los pliegues, más de 2 centímetros y curvatura menor. Entonces, esos son factores de que pueden ser. Muy bien. Bueno, les hablaba de scores. O sea, cuando ustedes tienen un paciente, ¿cómo le das importancia o no le das importancia? Porque ustedes ven que en la tele, ¿no? Mala praxis o, no sé, ¿qué ponen también? Desensibilización de los doctores, necesitamos mejores doctores. En realidad lo que ustedes saben, ¿sabe un estudiante también del Mayo Clinic o, no sé, del King College? La diferencia, o sea, les enseñamos lo mismo. De repente la residencia sí es un poco diferente, ¿no? Porque ahí sí tienen que tener tecnología para hacer las cosas. Pero ahorita, o sea, si ustedes se dedican a estudiar, pueden llegar a donde sea. De repente la residencia es un poco más complicada. Y acá funcionan los scores. Existen varios scores. A ver, busquen el AIM65 y lo ponen en imágenes. AIM65. ¿Quiero, Nina? No, ¿quién es? Es que veo un mapache acá. ¿Ya lo tienen? A ver, ¿me pueden decir? Buenas tardes, una consulta. Me enviaron para hacer una endoscopía. No tengo la hemoglobina en 7.9. ¿Me puedo hacer la endoscopía con esa hemoglobina? Avísame para poner la fecha de endoscopía. Mejor con 9 le cuesta. Más seguro. ¿Ya? A ver qué parámetros son. ¿Y de qué les parece esto? No grandes, un poquito. Muy bien. Ajá. Meses de estatus y 65. Súper fácil. ¿De acuerdo? A ver, los placas ahí que están aquí. Cuéntame. ¿Qué están conversando? Ah, sí, bueno. Entonces, en el score, en este AIM, es súper sencillo. Tú miras a un paciente y dices, ¿lo hospitalizo? ¿Se va a la casa o lo meto a UCI? De acuerdo a que si sale 3, 2, 1. Por supuesto, este score ya está validado desde el 2005, es muy bueno, pero existen otros que tienen que aprender. Uno de ellos es el CALC. ¿Ustedes tienen el Med Calculator o el QX Calculator? ¿Alguien tiene? ¿Sí? A ver, entonces los que tienen, los que no se lo bajan, en Aptoide, perdón, en esto, y ponen por ejemplo Platform, y ahí te sale todo esto. Entonces tú metes eso a la computadora, perdón, al teléfono, y te sale el score para saber si tiene bajo riesgo 0 o uno más de alto riesgo. Si sale uno más, ¿qué vas a hacer? Hospitalizar. Y si no, pues se va a la casa. ¿Listo? Igual el ROCAL. El ROCAL tiene dos. Tiene el preendoscópico y el posendoscópico. Entonces es importante saber qué está pasando. Y acá está, miren cómo aumenta el score, aumenta la tasa de resangrado, y aumenta la tasa. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando ustedes vean una hemorragia, no tenerle miedo. Que la última vez me tocó estos chicos, buena gente, y se quedaron fríos, porque estábamos ahí y una chica le empezó a preguntar cada cuánto toma su medicación. Y me dice, no, cada cuánto toma alcohol.
La vi, pero rubicita. Es una amiga de la India, ¿no? Hi. Look. Hi. Hi. Yeah. I'm doing some classes on campus. Right now. How are you doing? Casual. Very good. I will send you some pictures, but right now I have to. Yeah, I'm sorry. I didn't have the time. I'm changing diapers. It's very difficult. I've done, as you can see, I have black eyes and I can't right now. Yeah, part of the deal. Yeah, very nice. But well, I will send you some pictures, but right now I have to be with them. They are looking me very bad. So, yeah, maybe, yeah, after this class I will send you. Maybe in an hour. Sure, I will. Oh, thank you. Yeah, so 1 hour. Yeah, bye. Chao, chao. Bueno, que me fui a la India a hacer un curso de ecoendoscopía y ella era la dermatóloga. Me fui al lado de Mumbai, Pune. Son 20 millones nada más en Mumbai. ¿Te imaginas? En toda la India son 1.300, 1.500 millones. ¿Qué no tengo cancha? Vivo bien chévere. Como hay tanta gente, ¿cuántas hemorragias verás si quieres hacer ahí? Entonces, eso es, yo les diría, si quieren, por ejemplo, practicar algo, allá no hay mucha gente. En la India se van a hacer ahí un curso. Después no van a comer, la que es vegana está feliz, porque si le gusta la carne, nunca la van a ver, y la gente es diferente. Pero es bien chido. Viajar creo que motiva bastante. ¿Qué estamos hablando? Los scores. Entonces, cuando ustedes, vino un paciente y estamos con el chico. Y le pregunto, ¿cada cuánto tomas alcohol? Porque la vi toda pintadita, la vi media zafadita la caja, ¿no? Entonces, no, pará, o sea, no muy cuerda, 22, 21 años, no, o sea, entonces le digo, ¿y cada cuánto tomas alcohol? Sí. Oye, ¿tienes pareja? Sí. ¿Tienes hijos? No. ¿Y te estás cuidando? Sí, tengo la T. Ahí está mi pareja. También pata. Belé más o menos. No está grabado. No, me dice, es otro, pero también carga. Está bien. Y esto, agarre, ¿tú tomas alcohol? No, yo soy evidente. ¿Lo tomas? Sí, cada 8. ¿Cómo que cada 8? Es tu medicación y parece que se le cruzan los chipotes. Imagínate que ahorita yo grite y empuje la computadora. O sea, así un grito de desesperación. Así, y se queda así. Y pum, cae en la cara. Encima le digo, como ahora había eso del COVID, en el COVID no quitan nada, tenemos todo el COVID. ¿Ya? Y cayó ahí. Y los chicos pues se quedaron así, como decían, ¿para dónde corren? Y digo, ¿ustedes qué? Marketing, ¿tú qué estudias? Ingeniero civil. Es una epilepsia, pues les digo, y se queda así, ponle algo. Y se quedan así. Entonces, más o menos, ustedes también, todo está en YouTube, tienen que ver esto. ¿Para qué? Ponerle al toque ya cerró. No, mandíbula no puede ver, infelizmente no agarró la lengua, pero parece la abuela. Entonces, poner un bajalengua, lo que tengas. Porque no va a decir, una cuchara, no va a hacerlo sin cuchara. Una Entonces, te dicen, pero no, un bajalengua, algo, y que le agarre de cabecita. Lo más probable es que se haga. Yo estaba con mi licenciada, en ella trabaja, y le agarró la cabeza. Y ya vinieron y le echaron. Entonces, esto es una emergencia. ¿Sí? Yo ya, por ejemplo, a mi compadre le dije, Gustavo, anda a la semana, tú traes un saturómetro, no hay oxígeno, agárrala tú la cabeza, tú súbele los pies. Entonces, lo más probable es que ustedes sean los que organicen las cosas, porque ustedes son los médicos, van a tener enfermeros, técnicos, estudiantes, y ustedes tampoco no es que ¡corre! No, o sea, tienen que ustedes mandar y saber qué hacer. Entonces, es importante que vayan haciendo un BLS, que vean las emergencias. Bueno, dicho esto, cuando ustedes vean un vómito con sangre, hacen el interrogatorio, hacen el examen físico,
hacen el tratamiento, pero antes del tratamiento y con el interrogatorio hacen el score, ya sea el IM65, que es súper fácil, el blanco y el ropa créditos. Una vez que hagan la endoscopia van a ver si es una úlcera grave o diastímica. Tipo 3, si es una 2A, si es una 1A o 1AB, tristemente vamos a tener que hacer tratamiento endoscópico. ¿Qué tratamiento endoscópico conocen? Hay varios, hay medidas tópicas, mecánicas, térmicas e inyección de sustancias. Por ejemplo, nosotros inyectamos adrenalina. No se olviden que la adrenalina tiene que estar diluida. Si ustedes sangran de la nariz o sangran de algo terminal, no van a poner adrenalina pura. Si ustedes ponen adrenalina pura, por ejemplo, la nariz se les cae, se necrosa por la vasoconstricción tan fuerte y se les cae el pedazo de nariz. Igual en el estómago, pueden isquemizar la zona y hacer un isquema. Por lo tanto, la adrenalina viene de 1 y lo que va a hacer es diluirla en 9. Entonces dice 1 en 10.000, eso significa. Y si la diluyes en una jeringa de 20, 1 en 20.000. ¿Me dejo entender o no? Y eso le vas a inyectar al vaso. ¿Dónde le inyectas? En los 4 cuadrantes, porque tú no sabes si viene de acá la arteria, de acá, de acá, de acá. Entonces le inyectas en 4 cuadrantes y vas a lograr dos cosas. Primero la vasoconstricción y el otro es el efecto mecánico. Como echas volumen, vas a hacer que se aplaste el vaso. ¿Me dejo entender o no? Acá está un coágulo grande y acá parece que están inyectando. A través del endoscopio pasas una aguja de inyecto y acá está el coágulo. Ahí el coágulo ya se ve la úlcera. Y hay terapia de contacto y no terapia de contacto. Por ejemplo, un Delafoy. Este es un Delafoy. Busquen Rendu Osler Weber. Rendu Osler Weber en imágenes y lo muestran en su celular. ¿Ya? ¿Lo tienes? Ahí, miren, hay una lengua. ¿Sí? Una lengua. Yo tengo un paciente con reductos de Weber, es un viejito, 65 años. Viene así siempre doradito. Hola. Creo que desde mi jefe, que ha sido el doctor Ceballos, le hemos hecho terapia endoscópica. Y de ahí ha pasado por varios residentes. Yo soy el segundo residente de Rubí, y de ahí son 12 más, o sea, por año. Y todos le hemos hecho terapia. ¿Qué le hemos hecho? Le hemos quemado. Es una enfermedad congénita en la cual hay vasos submucosos que en realidad no terminan submucosos, sino arriba, como malformaciones arteriovenosas. Y sangra cada rato, tiene hemoglobina siempre de 5. Y sangra como epistaxis y sangra del estómago. Entonces no sabes a veces, porque se traga la sangre y no sabes si es de estómago, pero siempre tiene malformación arteriovenosa y las quemamos. Entonces es eso. Y este de la FUA se hace con este argón. Miren el argón. Lo que se hace es una sonda, que es una terapia de no contacto. ¿Por qué les digo no contacto? No contacto. Porque eso les pregunto. Existen métodos térmicos de contacto y de no contacto. Los de no contacto es este. O sea, tú no tienes que poner la sonda encima, sino un poquito despegado y ahí poner. Es como, ¿ven? Así que. Y tenemos métodos mecánicos. Esto es bendito. El que ha venido a revolucionarnos la vida del endoscopista. Antes teníamos, ahorita por ejemplo, me demoré en un paciente porque tenía pólipos. Tenía un pólipo grande. ¿Qué le hice? Agarré, le inyecté adrenalina, lo subí para que por si acaso agarre y no me baje músculo. Imagina sacarte músculo, ya lo perforas. Si lo perforas tienes que llamar a cirugía o lo complicas. Entonces, ¿qué haces? Como es una lesión elevada, le inyecté adrenalina
y se separó la capa mucosa de la submucosa. Y me lo dejó arriba. Lo lacié con el Aeropack, lo quemé y se fue un 500. Si le gusta gastro, es chévere. No, palabras, no, vean, es bien chévere. Entonces, pero ¿qué pasa? A veces hay. Oye, pues, te vuelas el músculo, no es porque quieras o hagas una mala práctica. O sea, agarras músculo y lo quemas. Agarras, viene así, ¡pac! Lo cierras. Como un clip. ¿Y sabes quién está usando esto? Quien me enseñó en la India. Busque Babaji. Mangeshkar Hospital. Babaji Mangeshkar en imágenes. Mangeshkar. Ese es el hospital que yo fui. Muy parecido al Goyo. Porque acaso lo mismo. Ya se mira, este es el hueco, este es el hueco. Ya está perfecto. A menos que le metas acá, pero tú te das cuenta. Tú trabajas y sacas el cierre. Es el Goya. La pobreza. A ver. ¿No? ¿No sabe? Papaya. Ese es el hospital, ¿bien? Igualito al Goya. Lo es blanco. Y a ver, ¿le tienen a Papayé, doctor? ¿Ves? Mira, acá lo que tú me preguntas. Acá. Mira, ¿ves? Acá están abiertas las papitas. Y ahí lo cierro. A ver, ¿está ahí el doctor? Él es mi jefe. Él me enseñó. Está en Instagram conmigo. Y el jefe, ¿qué hizo? Encontró un net. ¿Ya? Encontró un net. ¿Qué es un net? Un tumor neuroendocrino. ¿Dónde? Y nosotros tenemos capas en el estómago. Y, por ejemplo, en el estómago, en el antro es fuerte. Puedes sacar un pólipo, no se te perfora. Cuerpo, fondo, la verdad yo no lo sacaría. Porque si se perfora, yo lo haría en el hospital, que firme, que no sea complicado, porque está mal, deberíamos hacer todo. Pero ahorita, o sea, nadie te defiende, cuando voy a casa tenemos un stock de abogados, o grupo de en el Mayo Clinic sí. Yo alguna vez fui al Mayo Clinic a hacer una pasantía. Y me acuerdo que mi doctora, no es que se peleó, pero se molestó con un paciente. El paciente dijo, yo no tomaba alcohol. Y tenía MEL 18, más de 15. Escucha. Tenía MEL, no almorzaba. Entonces, si no lo de la clase rápido, no almorzaba. Les cuento todo esto para que adquieran experiencia. Escuchen. Entonces tenía más de MEL de 15, más de 18. Y el pata ya estaba para trasplantes. Lo trasplantaban, y me tocaba a mí, o sea, al paciente. Y en eso viene la doctora, la amiga, usted sale de la lista de trasplante porque le hemos encontrado metabolitos de... Se puso quebrado, ¿no? Yo lo siento. ¿Se han jugado con listerina? Sí. Eso puede ser el metabolito. Y yo no tengo forma de comprobar que es listerina o alcohol. Salió de la lista de espera. Y de ahí tiene que volver a pasar por la que sea. Voy a presentar mi queja y todo. Eso pues, en un Mayo Clinic, ahorita ustedes consiguen un número. Ahorita un paciente me escribe si está mal. Creo que en el Mayo Clinic va a ser así. Tú hablas al hospital, tú hablas con defensor. Acá no, acá te llaman y te extorsionan, te dicen, no, págame tanto, y es así, porque la RENIC ustedes saben que han puesto ahora. Entonces, ¿por qué me gustaría también que hagan la residencia fuera por eso? O sea, más que lo que pagan y demás, yo considero, y eso debería exigirle, ojalá no esté teniendo, que les enseñen con clases y también exámenes para que ustedes se vayan preparados para este extranjero. Porque acá sí es bueno, o sea, les va a ir bien, pero con todo lo que está pasando es mucho mejor.
Entonces, ¿qué pasó? El doctor Papayé, cuando yo estuve allá, me dijo, ¿quieres hacer? Trabajan también como bestias, trabajan de 11 de la mañana a 9 de la noche, todos los días, sábados también. Yo me iba a ir a Goa, es como, sí, como Mejía, como Las Delicias, Señoritas, en Lima, y voy, pues, ¿no? Y me dijo, ¿usted ha venido a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Me escapé igual, pero es que no iba a ir, no iba a dejar de ir tan lejos. Pero trabajan mucho también, o sea, se merecen lo que tienen. Es una mención que ha surgido desde abajo. Y eso espero de ustedes, o sea, trabajen tanto para hacer grande el Perú, o sea, desde afuera hacia adentro o desde acá. Pero, ¿a qué va el cuento? Que el doctor hizo un tumor neuroendocrino de duodeno. O sea, el antro es bien grueso, cuerpo es más o menos, el fondo es súper delgado. Y duodeno ni qué decir, es una capa de cebolla. No sé si cocina, pero es bien delgadito y se perfecto. Entonces estamos haciendo, lasea el tumor neuronal y lo saca. Y luego el huevo. Yo no me puedo creer. Yo también gasto, ¿no? Eso hace 2 años. Entonces con esa carita agarró y pidió dental floss, que es hilo dental. Puso un clip, puso el hilo dental ahí. Y con ese entró con otro clip y lo puso acá. Cerró el dedo. 4 horas. Porque yo estaba así con las piernas. Y yo no estoy acostumbrado a estar pegando mucho. Es normal. Entonces existe una, dentro de gastro, que se llama disección submucosa. Hacen estos pasos. Cada clip acá está en 800 soles. Se tiró 12. O sea, ¿cómo le dices a un paciente de, por ejemplo, una polipectomía que te cuesta 800, nada de 10.000? Creo que los van a pagar. Entonces, allá en ese hospital, en el hospital Goyeneche, también para esto, tenemos 2 clips. Allá pequeño. ¿Y por qué? No me traje clips. No, es que existe, la aduana te los retiene. Yo me los traje $20 cada uno. ¿No? O sea, todo acá se encarece por la aduana. Como ustedes, ¿no? A veces piden cosas de TM, supongo, ¿no? Pero igual, para los insumos médicos es complejo. Yo compré una maqueta, ahora quise retener en la aduana y me están pidiendo para que porque es insumo médico. Es así. Entonces, para que ustedes practiquen es mucho más afuera que adentro. O sea, entonces el equipo ha venido a solucionar muchas cosas. Y hay otro que se llama Obeso, que es mucho más grande, pero es un método mecánico. En este caso, para hombres. Ahí está, hemoclips, y eso es, básicamente. ¿Hasta aquí la tenemos? 3. Bueno, la hipertensión portal básicamente es sangrado varicial y tenemos una clasificación que se llama de Hachizune y la clasificación de paquete, la clasificación de paquete. Esta es la de paquete. Y lo que hay que hacer que es, mira, estas son varias. Podemos hacer terapia de escleroterapia, que es con aguja, o ligadura de varices. Esta es la ligadura de varices. Así queda una cicatriz, así después queda perfecto. ¿De acuerdo? Existe esta clasificación de Sarin, que es GOF y GIF. GOF es esofágica y GIF es gástricas. Acá están las gástricas. Ahí el signo del pezón, que es, hay 3 signos de inminente sangrado: el signo del pezón, el signo del latigazo y el punto rojo. Estos son signos que va a sangrar. Acá está la terapia con cianoacrilato, que es para varices gástricas. O sea, le inyectas a la varice gástrica cianoacrilato, y para las varices esofágicas las ligas. Básicamente también infusión de fármacos, sondas de Senstatin y tips. Por ejemplo, ¿qué tratamiento? Hemos dicho para la úlcera que tienes que poner. Humebra, hidratación. Además de eso, después con la restricción que le puedas poner para la sangre, las plaquetas y el volumen a infusionar en el cirrótico, tienes que poner o vasopresina, o terlipresina, somatostatina y octreotide. Los que les van a preguntar, la dosis es de terlipresina, 2 miligramos en bolo, y 1 cada 6 o 1 cada 8, y el octreotide, 100 en bolo y 25 glutatión. Eso sí tiene que tener.
tienes que erradicar el combate, por supuesto, era lo que les decía, es un factor de riesgo. Esta sonda de Sensta que ya no se usa, esta es historia. Lo que se hacía era meter como una sonda Foley, y esta lo usamos en el estómago y esta en el esófago. El problema es que producía mucha necrosis. Y esos son los datos. Ahí está. Y los tips, ¿qué es? Hacer un shunt. ¿De dónde? De portavena cava. El problema es que era una encefalopatía terrible. 3 meses tenías que transformar. Cirugía cuando ya no funciona nada, pero en realidad no es más complejo. No se olvide, antibiótico en hemorragia sí se da. ¿Cuándo? Cuando es hemorragia. Recuerda que es así, es peritonitis bacteriana espontánea. Entonces se va a quedar. ¿Qué le das? Norfloxacino básicamente. O ceftriaxona, ¿no? Profilaxis, norfloxacino. Y tratamiento de profilaxis. Muy bien. Coagulación depende. La política de transfusión suave. Muy bien. ¿Qué significa hemorragia digestiva intermedia? Eso es del intestino delgado, ¿correcto? ¿Cuándo es el intestino delgado? Cuando es del ángulo de 3 hasta la válvula ileocecal. ¿Ya eso cómo se llama? Sangrado oculto. Para sangrado oculto, ¿qué tengo que hacer? Una endoscopía alta, no hay nada. Hago una endoscopía baja, no hay nada. Me voy al intestino delgado, sorpresa. Esa es una hemorragia digestiva. ¿Y cuándo es obscura? Cuando le haces alta, le haces baja, le haces una cápsula que es para hemorragia intermedia y no encuentras nada. Ese es un oscuro, o sea, no la encuentras para nada. Eso quiere decir que no exista, puede existir, pero es un vaso de repente que está sangrando 0.5 mililitros por hora, o sea, casi nada. Lo están empezando. Entonces, para alta, ¿qué pides? Endoscopía. Para baja, ¿qué pides? Colon. Para intermedia, ¿qué pides? Cápsula. O enteroscopía. Entonces, ¿cómo dices una hemorragia oculta? Le haces alta, le haces baja, le haces alta. ¿Cómo? Le haces alta, le haces baja y le haces alta. O sea, el protocolo te dice que tienes que hacer una endoscopía alta, una baja y una alta, y dices, chuta, esto debe ser intermedia. Y ahí le haces una cápsula. Si le encontraste, era una hemorragia oculta y ya sabes de dónde es. Pues si no encuentras en nada, es un oscuro. ¿Se entiende o no se entiende? Muy bien, con esto terminamos. Hemorragia digestiva baja, atentos. Nosotros tenemos el colon, el marco colónico. ¿Lo miran o no? ¿Correcto? ¿Esto qué es? Colon ascendente, transverso, descendente, sigmoides y recto. ¿Dónde se volvula más el colon? ¿El derecho o el izquierdo? El izquierdo, porque es el sigmoide, volvulo y sigmoides. Por tanto, ¿quién sangra más? El derecho. ¿Dónde hay más angiodisplasias? En el derecho. ¿Dónde hay más divertículos? Pero ¿quién sangra más? Los divertículos. O sea, ¿quién sangra más? Porque es más frecuente la cantidad de... O sea, eso es lo complejo. Vuelvo a repetir. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se entiende? Hemorragia digestiva, derecho, izquierdo. ¿De acuerdo? ¿En el derecho se volvula más o no? No, más el izquierdo por volvulo de sigmoide. ¿Quién sangra más? El izquierdo, por divertículo. Pero en realidad la angiodisplasia también sangra. Y bueno, causas de hemorragia digestiva baja, ¿cuáles son? Lo que hemos hablado, divertículos, angiodisplasias, colitis isquémica, hemorroides, que a veces no está dentro de la hemorragia digestiva baja, porque es del canal abajo para abajo. Y por último, cáncer de colon y la proctitis actínica. ¿Ustedes han escuchado el cuello uterino, el cáncer de cuello uterino? ¿Por qué se da? Las chiquitas. O sea, nosotros, acá alguno de ustedes es bravo. Doctor, ¿cómo se llama usted? Supongo que buena sonrisa. De repente nosotros como varones tenemos un papiloma virus, pero no nos hace daño a nosotros. Ahí así, les produce cáncer de cuello uterino. Eso ahorita, despistaje de cáncer de cuello uterino. Yo tengo muchas pacientes de 30 a 35 años que han tenido una sola pareja sexual o dos, pero tienen cáncer de cuello. ¿Por qué? El hombre transmitimos inclusive pasa por ese papel. Y lo que hace es que el cuello uterino se vaya
pero a veces no es suficiente sacar y tienen que poner radioterapia. Y la radioterapia quema el recto. Y en el recto salen angiodisplasias. Las que ustedes han visto arriba salen. Y nosotros lo quemamos con el argón. Y eso se llama proctitis. Muy bien, eso es todo. ¿Preguntas? ¿Ninguna? ¿Nada? Muy bien. Listo. Gracias.